Buenos días, somos el grupo 10 y hoy les presentaremos sobre LightGT, un transformador ligero de grafos para recomendación multimedia, realizado por Jingwei Wei. En esta presentación explicaremos cómo este nuevo modelo puede mejorar significativamente la precisión y eficiencia de los sistemas de recomendación multimedia. Como contexto del estudio, tenemos los sistemas de recomendación multimedia, los cuales tienen por objetivo descubrir las preferencias de los usuarios basándose en información de contenido y su historial de interacciones, para así mejorar la calidad de las recomendaciones. Estos sistemas son cruciales en aplicaciones en línea, desde motores de búsqueda hasta e-commerce y redes sociales. Los métodos tradicionales basados en filtrado colaborativo han sido dominantes, pero enfrentan limitaciones, al no poder capturar de manera efectiva las características multimodales de los ítems y las complejas preferencias de los usuarios. Pasando así al problema abordado por el estudio, tenemos que los modelos existentes extraen características o a menudo extraen estas características que contienen información irrelevante, lo que impacta negativamente en la moderación de las preferencias de los usuarios y por ende disminuye la calidad de las recomendaciones. Por ejemplo, características visuales o textuales no relevantes pueden confundir al modelo y llevar a recomendaciones subóptimas. LightGT busca solucionar este problema mediante un enfoque novedoso que reduce la información irrelevante y mejora la eficiencia y efectividad del proceso de recomendación. Pasando así a trabajos relacionados en el tema, se presentan primero los sistemas basados en filtrado colaborativo, que presentan falta de similitud basada en contenido en el par usuario-ítem, provocando una representación subóptima de las preferencias. Los siguientes se usan como baseline en el estudio. Tenemos GraphSage, que realiza operaciones de convolución en grafos para incrustar información estructural, NGCF, que integra señales de filtrado colaborativo de alto orden en las incrustaciones, GAT, que aprende pesos para interacciones de usuario-ítem agregando mensajes de vecinos adaptativamente, y LightGCN, que simplifica GCN eliminando transformaciones de características y activaciones no lineales. Asimismo, se tienen modelos de recomendación multimedia que logran resultados de vanguardia al combinar métodos basados en filtrado colaborativo con modelos basados en contenido, pero varios presentan desafíos en la eficiencia y complejidad computacional. Los siguientes se usaron como baselines del estudio. Se tiene Visual Bayesian Personalized Ranking o BBPR, el que utiliza características multimodales y factorización de matrices. Luego Multimodal Graph Convolution Network o MMGSN, que es el primer modelo basado en GSN que aprende preferencias específicas por modalidad. En tercer lugar, GRCN, que refina la estructura del grafo usuario-ítem para reducir el sesgo de falsos positivos. Y por último, Lattice, que modela correlaciones de ítems calculando distancias coseno. Continuando, antes de adentrarnos en el modelo mismo, debemos entender la base de este, el cual se basa en Vanilla Transformer, un transformador que utiliza un mecanismo de autoatención que permite al modelo prestar atención a diferentes partes de la entrada de datos al mismo tiempo. Esto es crucial para capturar relaciones a largo plazo en los datos secuenciales. Este transformador se compone de múltiples bloques, cada uno con un módulo de Self-Attention y una Feedforward Network o FFN, donde el módulo de autoatención estima las similitudes entre tokens usando esta fórmula de attention, lo que ayuda al modelo a entender el contexto global de la secuencia. Y la FFN aplica una transformación no lineal a la representación de cada token para aprender así características más complejas. Además, la arquitectura del transformer incluye Residual Connections o RC y normalización por capas, lo que facilita la optimización de modelos profundos y ayuda a mitigar problemas como el desvanecimiento de gradientes. También se tiene el Multi-Head Self-Attention, que es simplemente una concatenación de la ecuación anterior de attention, donde se concatenan varias de estas similitudes calculadas para los tokens que entraron como input. Y en la figura acá a mano derecha tenemos la estructura general del Vanilla Transformer, que a mano izquierda, el bloque de mano izquierda, corresponde a un encoder y el de mano derecha corresponde a un decoder. Ahora podemos continuar al estudio del método propuesto, LightGT. Basado en el modelo Transformer estándar visto anteriormente, este se centra en capturar las preferencias de los usuarios a partir de características multimodales de los ítems, como visuales, acústicas y textuales. Las innovaciones clave que presentan incluyen embedding específico para cada modalidad, codificador de posición por capas y bloque de autoatención ligero.
Los primeros dos puntos implican que los ítems y los usuarios se representan de manera más precisa, considerando las interacciones históricas y las modalidades de contenido específicas, y el bloque de autoatención mejora la eficiencia de la puntuación de autoatención al eliminar la multi-head attention, las feed-forward networks y las conexiones residuales del modelo estándar. Así tenemos la notación para el Model Specific Embedding, donde se tiene la representación entrenable del usuario U en modalidad M, las características del ítem I en modalidad M y en total todas las representaciones modales específicas de los tokens. Luego, en cuanto al Layer-Wise Position Encoder, tenemos que proporciona un conocimiento previo que mejora la medición de la atención. Así se utiliza la estructura del grafo de usuario ítem, un grafo bipartito, para codificar las posiciones de los tokens, reflejando sus relaciones en las interacciones históricas. También se emplea un modelo de convolución de grafos GCN para modelar la información estructural y se generan codificaciones de posición para diferentes bloques de autoatención, acumulando la información de estructura aprendida desde las capas de convolución de grafos. Para estas codificaciones se presenta un ejemplo para el bloque Lésimo, donde la información estructural aprendida de los vecinos ubicados a L saltos del nodo del usuario y del ítem queda escrita por E sub U y E sub I, los cuales están normalizados usando la cantidad de nodos de ítems y de usuarios. De esta forma, las codificaciones de... Continuando con la tercera innovación propuesta por el modelo, se tiene el Light Self-Attention Block, un bloque que se usa para modelar la correlación entre tokens y las preferencias del usuario. Este bloque reemplaza la atención de múltiples cabezas con una versión más eficiente, mejorando el modelo en tareas de recomendación. Para lograr esto, primero se enriquecen las representaciones de los tokens con sus codificaciones de posición mediante la ecuación de h sub u a la l, donde se tiene la función sigmoide con w y b, parámetros entrenables, y se le aplica la adición elemento-elemento de f sub u a la l-1, que son las representaciones de los tokens aprendidas en el bloque anterior. Luego se generan vectores de query y key para medir similitud, y en base a estas definiciones se obtiene la representación de tokens mejorada al agregar información de contexto expresada como f sub u asterisco, como una combinación ponderada de las representaciones anteriores de los tokens, donde los pesos se determinan por la similitud entre los vectores de consulta y clave. Continuamos con el modelado de la preferencia del usuario, que para modelar esta se utiliza una red completamente conectada que representa al usuario U como una combinación lineal de sus representaciones en los bloques de autoatención. Esta ecuación queda representada por f sub u al gorrito y utiliza la función leaky-relu, que es una función de activación que introduce no linealidad en la transformación, permitiendo que el modelo capture relaciones más complejas. Continuamos con la predicción del modelo, donde las representaciones finales de usuarios e ítems E sub U y E sub I se obtienen mediante filtrado colaborativo, sumando las contribuciones de cada capa. La similitud entre usuarios e ítems se calcula en función de los comportamientos históricos, S sub U I. Y las similitudes entre usuarios e ítems bajo una modalidad M basada en contenido queda como S sub U I a la M, donde se utilizan características preexistentes de los elementos y se mide cuánto prefiere U el contenido de I. Finalmente tenemos la predicción de interacción usuario-ítem, donde combina los puntajes basados en filtrado colaborativo y contenido. En cuanto a los experimentos, se buscaba responder las siguientes 4 preguntas. En primer lugar, acerca del proyecto. ¿Cómo se desempeña nuestro modelo propuesto en comparación a los modelos ya vistos anteriormente? En segundo lugar, los requisitos principales, es decir, cómo afectan los diseños en LightGT al rendimiento del modelo. La tercera pregunta consta en los objetivos del proyecto, cuál es la efectividad y eficiencia de los componentes en el bloque de la autoatención, y finalmente una visualización de si realmente puede LightGT aprender a representaciones superiores de las preferencias de los usuarios. Para evaluar LightGT se realizaron experimentos en 3 datasets, MovieLens, TikTok y Kiwi, los cuales son similares en cuanto al tipo de multimedia, los cuales incluyen multimedia visual, textual y acústica en los 3 datasets. Para responder la primera pregunta, se ocuparon los siguientes protocolos de evaluación. Primero, una división aleatoria de 8 es a 1 es a 1 con respecto a los conjuntos de entrenamiento, validación y prueba respectivamente. En segundo lugar, las métricas de evaluación fueron Recall 10 y Normal Discounted Cumulative Gain, que será mencionado como NDCG de aquí en adelante, también a nivel 10. En cuanto a las estadísticas de los conjuntos de datos de evaluación, podemos ver cómo tenemos la cantidad de users, ítems e interacciones entre estos.
Al mismo tiempo tenemos la información sobre dB, dA y dt, las cuales denotan las dimensiones de los datos de características de las modalidades visual, acústica y textual, respectivamente. En cuanto a los resultados, podemos apreciar en gris LightGT y LightGNC en comparación en amarillo. Podemos ver cómo con 3 y 4 layers ya LightGT es superior considerablemente en todos los ámbitos a LightGNC. También podemos compararlo en comparación a todos los modelos al mismo tiempo, ya mencionados, los de estado del arte y los otros modelos, y podemos apreciar cómo los valores subrayados son el mejor valor entre todos los otros modelos y cómo LightGT es mejor en todos los valores. Recordemos que a mayor valor es mejor, y de esto podemos apreciar cómo el improvement puede ser desde 5,15% hasta un 22,91%. En cuanto a la respuesta de la pregunta 2 sobre Ablation Study, se realizó un estudio de ablation para evaluar el impacto de cada componente en el rendimiento del modelo. Los resultados mostraron que tanto en el Position Encoder, en Stop Gradient y Layer-Wise, designs son significativos para el modelo, y que al eliminar estos componentes se observa una disminución notable en el rendimiento, lo que confirma la importancia de cada uno de estos para nuestro modelo. Para responder la tercera pregunta y saber la eficacia y eficiencia de las partes del modelo, en primer lugar se revisó el efecto de la atención multihead, la cual, además de ocupar las métricas de recall y NSDG, también se le agregó el tiempo. En este caso podemos ver cómo se compara un head, 2 head y 4 heads, donde podemos ver que significativamente un head es superior en cuanto a recall y NSDG. Al mismo tiempo podemos apreciar cómo LightGT, al aumentar la cantidad de heads, el tiempo aumenta considerablemente. Y la explicación que se da a esto es principalmente que podría ser que en sistemas de recomendaciones es suficiente modelar la correlación de los tokens a un solo aspecto. Entonces LightGT, con su desempeño de autoatención ligera, captura eficazmente las relaciones necesarias sin la complejidad de añadir múltiples cabezas de atención. De esta manera, al agregar cabezas de atención, aumentaría el tiempo y al mismo tiempo haría como un sistema más complicado para, de esta manera, obteniendo peor recall y NSDG. En segundo lugar, se implementó un sistema de redes feed-forward, que mencionaré como FFN de ahora en adelante, en el bloque de autoatención ligera para evaluar su necesidad en tareas de recomendación. Los experimentos de los 3 datasets mostraron que el rendimiento disminuye significativamente con este. Esto se atribuye al problema de sobreajuste debido a los parámetros que FFN introduce. A diferencia de las tareas en visión por computadora y procesamiento de lenguaje natural, modelar la información semántica de manera exhaustiva podría no ser necesario en aplicaciones de recomendación. Además, el bloque de autoatención ligera mejora tanto la efectividad como la eficiencia del modelo basado en transformers. Finalmente, se revisó el efecto sobre residual connections en los 3 datasets. Y al igual que en los otros 2 experimentos, aparte de ocupar recall y NSDG, también se utiliza el tiempo, en este caso sobre epochs. Para hacer este experimento se hizo una conexión residual entre 2 bloques sucesivos de la autoatención. Y como podemos ver en la tabla, en todos los casos LightGT supera el modelo base por un margen. Por otro lado, también sin RC, LightGT consume significativamente menos tiempo, y de esta manera, en los 3 efectos que revisamos, verifica que el diseño no solo tiene un efecto en cuanto a la precisión, sino también que mejora la eficiencia del entrenamiento y la inferencia del modelo. Finalmente, para responder la pregunta 4, se realizó un experimento en el cual se seleccionaron 6 usuarios de TikTok de manera aleatoria y se relacionaron estos con los ítems con un modelo llamado TSNE, el cual podemos ver aquí adelante. Es importante notar cómo LightGT tiene mejores resultados de cercanía con respecto a la relación usuario-ítem en todos los casos, y que estos están mucho más cercanos con respecto a MMGN. De esta manera, podemos subrayar la capacidad de LightGT como modelar de manera precisa y eficiente las relaciones entre usuarios e ítems. En conclusión, LightGT introduce innovaciones significativas en la recomendación multimedia, mejorando la precisión y eficiencia. Sus componentes claves, como los embeddings específicos para cada modalidad, el codificador de posición por capas y el bloque de autoatención ligero, permite a LightGT superar las limitaciones de los modelos existentes. Estas mejoras hacen que LightGT sea una herramienta poderosa y viable para aplicaciones en el mundo real, con gran potencial para futuras investigaciones y desarrollo. Muchas gracias.